Bien, vamos a resolver estos ejercicios de dilatación lineal. Bien, sabemos que en forma general todos los cuerpos al absorber energía en forma de calor experimentan un cambio en sus dimensiones. Vamos a iniciar con este ejercicio de dilatación lineal, es decir, vamos a estudiar los cuerpos que tienen un predominio en su dimensión longitudinal. Ejemplos de esto son alambres, cables, barras, etcétera. Dice así, la dilatación lineal de un sólido. Si un sólido absorbe energía en forma de calor, experimenta un aumento de su temperatura delta T. Recordemos que la letra griega delta me está indicando una variación, un cambio, en este caso un cambio en la temperatura. Su alargamiento en longitud delta L es casi proporcional al producto de su longitud inicial L sub 0 por el cambio de temperatura delta T. Esto es, y acá tengo la fórmula de dilatación lineal. Me está diciendo que el cambio en la longitud de un cuerpo cuya dimensión predominante es su alargamiento es igual a alfa por L sub 0 por delta T. Alfa es un coeficiente, es un número, en general con exponente negativo, es un número muy pequeño, que me indica qué tanto se alarga un cuerpo al recibir energía en forma de calor. Este alfa tiene aproximadamente el mismo orden de magnitud para los metales, es decir, por ejemplo, el zinc, el aluminio, el cobre, el acero, etcétera, etcétera. L sub 0 es la longitud inicial del cuerpo que yo voy a medir y es la longitud al inicio de la medida. Y delta T es el cambio en la temperatura. El coeficiente lineal está medido en grados Celsius elevado a la menos 1. L sub 0 está medido en centímetros o en metro y delta T en grados Celsius o Kelvin. Si vamos al ejemplo de este problema, dice, por ejemplo, si 1 centímetro de longitud de latón se convierte en 1,00000019 centímetros de longitud cuando la temperatura se eleva 1 grado Celsius, el coeficiente de dilatación lineal para el latón es, y obtenemos esta fórmula que simplemente se obtiene de despejar alfa de esta fórmula, de la fórmula de cambio de longitud o de dilatación lineal. Tengo que L sub 0 y delta T están multiplicando a alfa, por lo tanto, si están multiplicando, los paso al otro miembro dividiendo y me queda de esta forma. El coeficiente de dilatación lineal es igual al cambio en la longitud sobre la longitud inicial por el cambio en la temperatura. Reemplazo con los valores que me da el problema. Acá me quedó este valor. ¿De dónde salió este valor? Como acá dice cambio de longitud, sabemos que todo cambio o toda variación es una resta. En este caso es longitud final menos longitud inicial, es decir, 1,000019 menos 1. Al hacer esa resta me queda este valor. Y lo divido por la longitud inicial, que es de 1 centímetro, tal cual como me indica acá, y lo multiplico por el cambio en la temperatura. Es decir, hubo una elevación de 1 grado Celsius en la temperatura. Al hacer esta operación y cancelar la unidad de medida, me queda, expresado en notación científica, que el coeficiente de dilatación lineal para el latón es de 1,9 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. ¿Por qué me queda de esta forma la unidad de temperatura? Bueno, porque grados Celsius lo tengo acá en el denominador. Si lo subo al numerador, tengo que cambiarle el signo del exponente, tal cual como está acá explicado en forma general. 1 sobre grados Celsius es igual a grados Celsius elevado a la menos 1. Si subo el denominador, tengo que cambiarle el signo del exponente. Bien, vamos a resolver ahora este problema
que dice así: una barra de cobre tiene una longitud de 80 centímetros a 15 grados Celsius. Estos datos que me dan acá son la longitud inicial de la barra y la temperatura inicial de la barra. Y me pregunta cuál es el incremento de su longitud cuando su temperatura aumenta a 35 grados Celsius. Es decir, este dato de temperatura sería la temperatura final del cuerpo. Y el otro dato final que me da es el coeficiente de dilatación lineal del cobre, que es de 1,7 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Como observarán, el orden de magnitud, otra vez, al igual que el del latón, es a la menos 5. Esto ocurre con casi todos los metales. Este problema es un ejercicio en el que simplemente debo reemplazar los datos en la fórmula de dilatación lineal. Tengo que el delta L, que es el cambio en la longitud, variación en la longitud o dilatación lineal, es igual al producto del coeficiente lineal por la longitud inicial por el cambio en la temperatura. Entonces, al reemplazar, tengo que el coeficiente lineal es 1,7 por 10 a la menos 5 multiplicado por la longitud inicial medido en metros, 80 centímetros son 0,80 metros. Esto es simple elección de cambio de la unidad de medida para agregarle una pequeña dificultad nada más a este problema, y lo multiplico por el cambio de la temperatura. Recordamos que delta T siempre es una resta, y lo que se resta es lo posterior menos lo anterior o lo final menos lo inicial. En este caso es temperatura final, que es de 35 grados Celsius, menos temperatura inicial, que es de 15 grados Celsius. Al hacer este producto, el resultado del alargamiento es de 2,7 por 10 a la menos 4 metros. Esto sería el alargamiento que experimenta esta barra de cobre, cuya longitud inicial es de 80 centímetros, cuya temperatura inicial era de 15 grados Celsius y que luego se incrementó a 35 grados Celsius. El incremento de su temperatura incrementó su longitud.